Hola, ¿cómo estáis? Un saludo a todas y a todos. Hoy vengo a hablaros un poco de cómo llevo yo la moto para hacer un viaje por carretera. Normalmente distingo si el viaje va a ser mayoritariamente por carretera o bien va a ser una mezcla de carretera y fuera de carretera, lo que se conoce como off-road, o directamente, mayoritariamente por pista y fuera de carretera. En este caso os voy a hablar de cuando el viaje es mayoritariamente por carretera. Y la configuración que, por llamarlo de alguna manera, de cómo llevo mi moto, cada uno es bastante quisquilloso con su moto y cada cual tiene sus gustos y yo os cuento los míos, cómo lo llevo yo. Para viajar, salidas de varios días, importante, capacidad de carga. Yo llevo estas maletas Nomada Case, de la casa Nolan, son Nolan, creo que son holandesas, no estoy seguro. Me parecieron una buena proporción calidad-precio y por eso las compré. Son fáciles de encontrar en Barcelona y provincia y bueno, me parecieron que eran las típicas maletas de viaje. Top case, en mi caso también imprescindible. Cuanto más capacidad de carga tenga y más tenga las cosas puedan quedar sujetas y guardaditas, tanto en caso de mal tiempo, de lluvia o en caso de tener que dejar la moto, no es cuestión de dejar los bultos atados con pulpos que, en fin, puede desaparecer cualquier cosa. Otra cosa que suelo llevar es para paradas cortas una cadena, esta cadena con combinación, o sea, una cadena, un cable en combinación. La combinación esta de cierre lo que me permite es simplemente con una combinación de 3 números abrir y cerrar, de manera que puedo dejar aquí el casco atado y ausentarme durante, en fin, tampoco lo dejo una noche entera, pero si hace falta te descargas de llevar el casco en el brazo, lo dejas aquí, estás seguro hasta cierto punto, porque evidentemente con una cizalla esto lo cortan, pero bueno, digamos que si está en un sitio de paso visible y con gente pasando por ahí, pues es difícil que pase, pero en fin, todas las precauciones son pocas. Otra cosa importante para viajes por carretera, pantalla de más alta protección. Esta pantalla no es la de origen. Bueno, no os he presentado mi moto, pero ya veis que es una BMW F850 GS. Lo primero que hice esta moto es cambiarle la pantalla. La de origen es así cortita, muy mona, muy pequeñita, pero no protege lo suficiente. Estoy muy satisfecho con la protección que me da, tanto en lluvia como el aire y el viento de la propia de la velocidad y sobre todo cuando vas por autopista o autovía que alcanzas más velocidad, pues esta protege mucho más que la de origen. Como veis, todavía conservo las vignettes, las pegatinas de las autopistas de Suiza y de Austria, de la última vez que fui a Elefantentreffen. ¿Qué más? Luces antiniebla. Me parece muy interesante, muy importante la posibilidad de llevar las luces antiniebla. Se conectan por un simple botón on-off y me proporcionan una mejor luz en todas las condiciones, tanto en niebla, lluvia, incluso de noche, en carreteras más señalizadas o mal pintadas. Las uso bastante. Tanto en on como en off-road, o sea, tanto si voy por carretera como por fuera de ella, llevo siempre el mismo neumático.
Continental TKC70. Este neumático a mí me ha dado grandes resultados. Lo he llevado en varias motos, hace muchos años que lo uso, y la verdad es que voy igual por carretera con un neumático más asfáltico que con este. Yo al menos no noto la diferencia. La trasera es la versión TKC70 ROX, que se diferencia un poco de la TKC70 clásica en este taco central, que la clásica no lo tiene y la versión ROX sí que la tiene. Y otra cosa, esta moto traía de serie el adaptador para el GPS Navigator 6 de BMW. Lo tuve, estuve viajando con él, lo estuve usando durante un cierto tiempo, pero la verdad es que no me dejaba satisfecho, no me gustaba su funcionamiento. Entonces opté por, simplemente lo vendí, estaba prácticamente nuevo, y lo que hice fue pues simplemente adaptarle aquí un quad lock para ponerle cualquier móvil, y me he acostumbrado a viajar con el móvil. Utilizo normalmente aplicaciones que funcionan mediante satélite, como Sigic, como Maps.me. Hay otras muchas, pero estas dos son las que utilizo yo, que son aplicaciones gratuitas. Pongo aquí el móvil, un cable de toma de corriente a la toma de USB de la moto. Puedo conectar el móvil que vaya cargando mientras voy utilizándolo, y con estas aplicaciones gratuitas y el móvil aquí puesto, me he movido por África, por Asia, por Nepal, por muchos sitios en los que suele haber problemas de cobertura, con lo cual, primero, si no tienes conexión a internet en un país determinado, por más cobertura que haya, no lo vas a poder utilizar. En cambio, las aplicaciones que os digo que van vía satélite funcionan muy bien. Estoy muy satisfecho con ellas. Si queréis que hable un poco más a fondo de estas aplicaciones, simplemente me lo dejáis en comentarios al final del vídeo y haré un poco de explicación desde mi punto de vista y desde mi humilde opinión, por supuesto. Y bueno, esta es toda la explicación que os quería dar sobre la manera en la que yo suelo viajar cuando hago un viaje por carretera. Y bueno, hasta aquí el vídeo, ha sido cortito. Un saludo.